devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 22 de mayo en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban. Nos da muchísimo gusto, nos alienta. Estamos contestando lo más pronto posible cada uno de los momentos cuando nos escriben, y les agradecemos también las peticiones de oración que nos han puesto. Las hemos compartido en la congregación donde estamos, donde nos congregamos, y también los hermanos nos están apoyando para orar por cada uno de ustedes. Confiamos en la obra misericordiosa del Señor en nuestras vidas, en nuestros lugares. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que compartan este canal, estos devocionales, para que se dé bendición a más personas. Y si es la primera vez que están acá, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan conocer el material que compartimos, todo 100% bíblico, y que puedan suscribirse y también compartir el canal. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Cuidado y Provisión, estando en Números 27 del 1 al 11. Así será la palabra del Señor. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre que de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste serán. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Cuidado y provisión. Hoy nos encontramos con un pasaje que a simple vista podemos decir, ya entendimos la enseñanza, lo podemos relacionar con el título y listo. Ya podemos palomear el devocional de hoy. Sin embargo, hay mucho que podemos aprender de este pasaje. Hay una gran enseñanza que nos lleva a aprender, a evaluar y por sobre todo a aplicar. En educación se conoce como un proceso metacognitivo. Y relacionándolo con otras teorías educativas, se lleva a cabo este andamiaje donde vamos relacionando y vamos construyendo y edificando lo que es nuestro conocimiento con base en lo que estamos adquiriendo en el momento. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Observamos una solicitud, una petición muy, muy justa. Y vemos que ahora sí, tal como mencionábamos el día de ayer, las genealogías, estos registros, tanto cualitativos y cuantitativos, servían mucho para el pueblo, principalmente por la situación que estaban por vivir. Y en el capítulo 26 que estuvimos leyendo en el devocional de antier, nos dice el versículo 33, y Zelofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y dice, estas son las familias de Manasés, fueron contados de ellas 52.700, perdón. Entonces tenemos este dato. Y ahora sí nos remontamos a lo que avanzamos, y porque si el capítulo 26 se hubiese omitido, no tendríamos como que ese contexto ni esa relación. Ahora ya lo podemos relacionar. Nos da muy bien que eran de la tribu de Manasés, que eran hijos de Galaad, descendientes de Galaad, y Zelofejad no tuvo hijos, sino que tuvo hijas. Y aquí pues se nos hace el hincapié. Zelofejad no tuvo hijos varones,
tuvo hijas y como estuvimos viendo también en el devocional de ayer, se repartieron las tierras. Y en la repartición podemos sobreentender lo que inferir de lo que está aquí el pasaje, que ellas pensaron pues lo peor y temieron que no iban a tener heredad. ¿Por qué? Porque nos dice el verso 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y es que era una duda muy viable ante esta etapa histórica, donde no se valoraban a todos por igual. Realmente ese era un gran problema de los egipcios, de los cartagineses, de Mesopotamia, de los de Moab, o sea, de prácticamente todos. Y en este caso no valoraba ni a las personas mayores ni a las mujeres. Entonces tenían estas ideas externas que Dios les estaba quitando a cada uno de esos personajes del pueblo, a cada uno de los integrantes del pueblo. Y es por ello que vemos cuatro elementos muy importantes a lo largo de estos 11 versículos. Lo primero que aprendemos acá es actuar con humildad, respeto y orden. En pocas palabras, sin murmuración. Porque vemos que en el verso 2 dice que se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. No nos dice acá que se agruparon con otras personas y les dijeron, está muy mal lo que está haciendo Moisés, lo que está haciendo Eleazar, ellos están mal, no nos quieren dar heredad, vamos a levantarnos en armas y vamos, todas las mujeres adelante. No, a ver, vamos en orden. Prácticamente se presentaron delante de Moisés, delante de Eleazar, delante de los príncipes, de toda la congregación, y presentaron su caso sin murmuración. De manera que aquí nos dan una muestra con esto de que su actuar era con humildad, era con respeto, era con orden, porque Dios estaba estableciendo un orden de cómo iba a ser la dinámica dentro de la tierra prometida, y ellas estaban obedeciendo a ese orden que Dios estaba estableciendo. Como segundo elemento que aprendemos en el devocional es 2. A pesar del pecado que mora en nosotros, debemos de honrar a Dios. ¿Dónde vemos eso? Dice el versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron en contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Bueno, nos están diciendo acá, le están presentando el caso. No tenemos varones, no hay hermanos varones, y pues el censo se basó en varones que pudiesen salir a pelear, eran los representantes de la familia, simplemente era eso, no se estaba haciendo una exclusión, sino que se estaba contando a los varones que podían salir a pelear de 20 años para arriba, y pues con base en este censo, en esta numeración de todas las familias, pues se iba a hacer la repartición. Y es en ese momento en el que pues le dicen, no tuvimos hermanos. Y nuestro padre no estuvo ni involucrado en ninguna rebelión, ni en la rebelión de Coré, ni en ningún momento en contra del Señor. Él falleció a causa de su propio pecado. ¿Cuál fue su propio pecado? La incredulidad de la que la generación pasada fue víctima. Pero ¿qué vemos acá? Vemos este hecho. Que a pesar del pecado que moraba en él, que moraba en esta persona, Zelofejad, pues obviamente ellos entendieron el castigo de Dios, la ira de Dios, y se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes porque tuvieron su oportunidad de levantarse junto con Coré, pero no lo hicieron. De manera que también nosotros vemos el cuidado y la provisión de Dios, que nos da todos los días en su misericordia, nos permite actuar con humildad, respeto, orden, sin murmuración. Nos permite, a pesar del pecado que mora en nosotros, llevarnos a honrar a Dios en todo momento y entregarle lo que nosotros somos a Él. Y también, como tercera enseñanza, es que debemos presentar nuestro pesar ante Dios. Todo lo que nosotros tenemos debemos de presentarlo al Señor. Vemos que las hijas de Zelofejad se reunieron con toda la congregación a la puerta y dice que le presentaron su pregunta en el verso 4 y el versículo 5 dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¡Qué padre! Muy, muy padre. Moisés podía ir directamente
con Dios y decirle, Señor, está pasando esto, y el Señor le contestaba. Prácticamente estaban teniendo una conversación. Todos quisiéramos eso, pero el Señor siempre nos dice, clama a mí y yo te responderé. Debemos de presentarle todo nuestro pesar, debemos de presentarle todo lo que nos preocupa. Estas muchachas, podemos decirlo así, las hijas de Zelofejad, tenían esa preocupación. En lugar de hacer un motín, en lugar de hacer un problema, fueron en orden y presentaron su petición. El buen testimonio de su padre, a pesar de todo lo que había pasado con anterioridad, dio fe de que ellas estaban actuando honradamente. Y eso también nos habla, principalmente a los padres, que den un buen testimonio directamente hacia sus hijos. Y ese testimonio ellos van a seguirlo, van a aprender y también van a seguirlo. Nosotros como jóvenes debemos de vivir honrando a Dios en todo y por sobre todo presentarle nuestras peticiones delante de Dios. Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y hemos mencionado, no vamos a pedir, Señor, dame un yate, se me antoja un yate. No, y el yate va a aparecer. No, todo lo que debe ser, lo que debemos de pedir debe estar dentro de la voluntad de Dios. Debe de ser glorificar a Dios. Y la última enseñanza que aprendemos es que debemos descansar en la voluntad de Dios. Aquí viene la respuesta de Dios, que Dios dice, ellas están en todo su derecho, está súper bien lo que están diciendo, y les vas a dar la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Ellas van a tener un lugar. Traspasarás la heredad de sus padres a ella y da el estatuto. Si pasan por las líneas consanguíneas. Si no tuviera hija, daré su herencia a su hermano. Si no tuviera hermanos, a los hermanos de su padre. Y si no, a los parientes más cercanos. Dice, será estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. Dios se preocupó por todo. Pero ¿qué más vemos acá? Dios derriba toda clase de prejuicios. Algo que he escuchado bastante es que mencionan que el cristianismo es machista, es misógino y denigra a la mujer. Todo lo contrario, y eso muestra que no conocen lo que es el Evangelio de Cristo. Para nada. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo que las culturas eran increíblemente machistas, horriblemente machistas. Y si hubiese sido el caso, Dios hubiera dicho, pues son mujeres y no van a tener nada. Pero no, de ninguna manera. Dios está mostrando acá su amor, su voluntad y cuidado hacia todos, tanto hombres como mujeres, demostrando que no existe en Dios, no existe ni el machismo ni el feminismo. Y eso lo podemos corroborar muy bien lo que nos dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad de nuestra fe es Cristo. De manera que debemos descansar en la voluntad de Dios. Y la que está diciendo acá es que le está dando un lugar a cada quien, demostrando que Dios tiene cuidado de absolutamente todos. Ante su presencia todos somos iguales. Dios nos comisiona a cada uno para que podamos desempeñar una labor en específico, pero delante de Él somos iguales. Vemos acá el cuidado y la provisión de Dios. Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de nosotros. Pero ese cuidado y esa provisión debe transformar nuestro corazón para actuar con humildad, respeto, orden, honrar a Dios, presentar nuestras peticiones delante de Él y descansar en su voluntad perfecta. Estas mujeres, hijas de Zelofejad, descansaron en la voluntad de Dios. Fueron a consultar a Dios y Dios le respondió. No sé qué preocupación tengas, mi amado hermano, mi amada hermana. Confíe en Él. Que Él es quien nos escucha, Él es quien nos provee, Él es quien nos socorre. Si estamos hablando acá de un pedazo de tierra y Dios les dijo, va a ser de ustedes, no tienen que preocuparse. Y es más, esto va a quedar para las generaciones postreras. Tiene ese cuidado con todas las generaciones. Si las aves del cielo tienen su alimento día con día,
cuánto más nosotros que somos sus hijos. Debemos de confiar plenamente en Él y descansar en su voluntad, cuidado y provisión, sin dejar de orar, de velar y de aprender de Él. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio de devocional. Saludos.